diciendo si algún compañero más va a entrar, pero de cualquier manera empezamos a grabar. Entonces, lo que te decía es, de Cristina, Macri, bueno, hoy Alberto Fernández y Alfonsín, Menem, Dualde, Scioli, los hombres que eran presidenciables y que manejaron desde la cúspide las estructuras partidarias, tuvieron las mismas limitaciones estructurales de la política económica mundial, de las alianzas geopolíticas mundiales, y también estuvieron expensas de algunos ciclos que, bueno, que derivan de la política económica mundial y de las alianzas geopolíticas mundiales. ¿Con esto qué quiero decir? El consenso de Washington y el flujo y los flujos derivados del consenso de Washington como punto máximo de un acuerdo de Occidente del capitalismo lo encontró a Menem en el gobierno, o justamente en el proceso en el cual Menem llegaba al gobierno. Igual el neoliberalismo venía caminando. Entonces uno lo que puede decir ahí en términos generales es, la Argentina tenía una cantidad de problemas, llamémosle problema, 2 puntos. Tenía un régimen de alta inflación que se fue desatando, tenía una deuda, una deuda externa creciente, un déficit de balanza comercial y un déficit fiscal crecientes, y además una reconversión económica que había producido un daño bastante, no quiero decir irreparable, pero bastante profundo en el tramado de la industrialización manufacturera, que en general eh, recluta mucha mano de obra. Dicho esto, eh, esas herencias como límites después tienen respuestas. Entonces, en esas respuestas hay procesos del sistema político. A mí me interesa que a ustedes les quede claro cómo fue variando el sistema político, es decir, los consensos entre las decisiones institucionales orgánicas de esas instituciones que llamamos partidos políticos o grupos que finalmente la justicia determina que están eh, legitimados, habilitados para participar de una elección y que finalmente pueden tener escaños en el Parlamento o que de alguna manera eh, lideran líneas de opinión y producen efectos políticos, es decir, se llaman a manifestaciones. En ese marco, eh, acá en la Argentina tenemos 2 niveles, la política que podemos llamar institucional, que Waldo Ansaldi dice es una política que siempre quedó fuera del foco fundamental. ¿Esto qué quiero decir? Los principales problemas son resueltos por mecanismos de acuerdo que no pasan por el Parlamento, por reuniones a la luz del día, concertadas entre el Poder Ejecutivo y los líderes partidarios del resto de los partidos. Ocurren generalmente como lo vemos ahora. El ministro Guzmán se reúne a oscuras, sin fotos, con Mañeto, con Roca, con Bulgeroni y con otros, que son los líderes de holdings empresarios muy potentes. ¿Ahí qué hay? Hay un acuerdo corporativo. Apóyennos porque estamos débiles. Si ustedes salen a comprar dólares, tenemos este proyecto. Eh, eh, tienen que liquidar el grano que tienen ahí a la espera. En fin. Entonces, ahí hay mecanismos que, digamos, que uno puede tener como referencia. Entonces, ¿qué conductas llevó a cabo el alfonsinismo, el menemismo, el dualdismo, la alianza, o al revés, la alianza, el dualdismo, el kirchnerismo, en relación con estos problemas?
con qué estrategias moduló su búsqueda de hegemonía, digamos, de dominio en la justa partidaria, electoral, parlamentaria? ¿Con qué marco de acuerdo concertó sus alianzas con el sector productivo, con el sector sindical, con el sector episcopal o eclesiástico, con el sector universitario, con el sector, no sé, de la ciencia, que en definitiva son como otros cuerpos que generan el éxito o el fracaso de algunas políticas públicas? Dicho todo esto, que me parece que es lo importante, por ahí navega un proceso. ¿El proceso cuál sería? Bueno, hay determinadas conductas partidarias que en la Argentina parecen asumidas por determinadas personalidades que nos resultan mucho más convocables, que nos resultan mucho más potentes. Entonces uno se queda con el menemismo y su hiperpragmatismo para lograr, por ejemplo, una reforma constitucional que le validara una estancia en el poder más extendida, tal como lo había hecho Perón. Y uno encuentra que ante el mismo problema, Cristina Kirchner intenta modificar la Constitución para quedarse otro periodo. Entonces, ahí hay un elemento constitutivo del pensamiento hegemónico que reúne a los justicialistas y que parece dejar fuera a los que no son justicialistas o peronistas respecto de cómo modelar el sistema político. En torno a esto, que es un problema y que hace que por un lado estén los que se llamen institucionalistas y por el otro lado los peronistas, y los peronistas digan, a nosotros la gente nos vota mayoritariamente, y las instituciones nos dan derecho por el voto a modificar la Constitución cuando se nos plazca, eso puede ser legal, pero termina no siendo legítimo y produce estos choques históricos en el cual parece que el peronismo tiene validado una cantidad de conductas que parecen en muchos casos antisistémicas, antiinstitucionales y en algunas ocasiones anticonstitucionales, y el resto de los partidos parece jugar otro papel siempre más cercano a la búsqueda de concertar una nueva mayoría que no se alcanza fácilmente enfrentando al peronismo. En ese contexto que me parece que es lo importante, uno puede meter ahí Menem, Alfonsín y valorar, ¿no? ¿Qué quiero decir valorar? Porque vos, Axel, hablabas de la coherencia, digamos, o la traición. La lealtad y la traición pertenecen a la religión peronista. Lo podemos utilizar como marco de los dichos de los propios peronistas en realidad referidos a que si hay lealtad y traición, resulta que había un dogma, había verdades, las 20 verdades. Y como en política lo que hay en realidad es negociación, cambio, búsqueda de acuerdos, la coherencia es relativa. ¿Coherencia con respecto a qué? Por ejemplo, a mí me parece que un principio que no debe abandonarse es la no búsqueda de hegemonía. La no búsqueda de hegemonía. Si la búsqueda de hegemonía es un principio, uno se puede parar y puede decir, a mí la búsqueda de hegemonía me parece antirrepublicano. ¿Esto qué quiere decir? Me quedo en el poder y que nadie me pueda reemplazar. Ni aunque los votos se lo permitan, yo voy a tratar de llevar a cabo una política hegemónica, es decir, voy a conformar un sistema de alianzas y un aparato institucional y un aparato electoral que me permita quedarme todo el tiempo posible. Uno podría decir, en términos del poder, es lo que todo partido pretende hacer. Digamos que uno se puede parar en un lugar y decir, todo partido pretende hacer esto, pero dentro de un sistema donde rigen el modelo de la Constitución que nosotros tenemos, que no ha sido todavía modificada, la del 53, claramente su sistema de partidos debe abordarse desde el no cambio retroactivo de las normas que me permiten o no a mí
quedarme en el poder según el marco. Si yo la modifico retroactivamente, como ha hecho el peronismo, o la modifico la Constitución y en esa reforma me incluyo yo mismo, está claro que la reforma fue para quedarme en el poder. Dicho esto, ese es un principio. No es malo ni bueno, digo, porque acá la adopción de principios políticos son estos, principios políticos. Nosotros lo que hacemos cuando estudiamos historia del siglo XX es objetivamos esos principios políticos con una distancia, tratamos de que haya una distancia. Después las valoraciones de la traición y la lealtad, como vos dijiste, quedan referidos al marco de esa militancia que tiene un formato de solidaridad, de discursos que, bueno, que hacen al peronismo, que le dan forma al peronismo. Fuera del peronismo, esto de la lealtad y la traición tienen menos alcance, ¿no? Menos alcance. Aunque el peronismo ha logrado peronizar al argentino medio, y entonces a todos nos parece que la política tiene un poco de religiosidad, cuando no debiera ser así. Es decir, hay un problema y entonces hay una cantidad de posibles soluciones. Si ya tenemos vedado por una pseudo religión que una solución tal no es abordable porque eso es traicionar no sé qué Biblia de no sé dónde o no sé qué pontificado, y bueno, ahí entramos en un carácter de rigidez del sistema político que termina teniendo a los ortodoxos y a los heterodoxos, a los, a los buenos y a los malos, ¿no? Por no abundar, ¿no? Pero bueno, es un tema del peronismo, digamos, ¿no? Es decir, ¿dónde lo meten a López Rega y dónde lo meten a Menem? Es un problema que yo les dejo, digo, en este caso hablo a Juan Madariaga Ciudadano, ¿no? Se lo dejo a los peronistas. Digo, en este caso no importa lo que yo piense en términos personales. Estoy tratando de pensar en términos donde la historia ya roza lo político y no puede ser de otra manera. Eh, es un tema. Es un tema el reclutamiento de las militancias bajo la utilización de un recorte a veces muy sintético y a veces esas síntesis terminan siendo tergiversaciones, ¿no? A mí, por ejemplo, para responderte con esto termino, Axel, a mí siempre me sonaba y me sigue sonando muy elusivo, terriblemente elusivo, pero a un punto tal que no lo encuentro, honestamente te digo, no encuentro que los socialistas, también que son pocos ahora, ¿no? Pero los que existen todavía, refieran a los socialistas de antaño en términos tan personales, o se cuiden de no ser tan personales, porque uno se puede matar dentro de un congreso, pero después cuando sale a hacer un discurso público, uno cuida al resto de los socialistas, por decir algo, ¿no? Los trotskistas están habituados a matarse entre ellos, los estalinistas también, pero digo, después uno encuentra a los radicales o a los democristianos en otra época o a los demoprogresistas. Entonces, uno encontraba que terminaban, bueno, no saquemos los trapitos al sol, ¿no? No lo voy a matar a mi compañero, al que es el otro polo interno, delante de mis adversarios más fuertes. Y, por ejemplo, yo veía la pareja presidencial, Néstor y Cristina, en todo el periodo que fue del 2003 y hasta que Néstor falleció, 2010, hablar de los 90. No decían el menemismo, decían los 90. Y digo, bueno, ahí hay un tema para la psiquiatría o para la psicología profunda. ¿Qué son los 90? Los 90 del menemismo eran tus aliados. Los menemistas eran tus aliados. ¿Entienden? Digo, ahí hay un documento histórico. Es decir, Néstor, Cristina y el resto de los ministros que formaban parte del mismo universo en el menemismo. Por eso digo, el peronismo tiene este problema que es interno y cuando uno hace historia no puede dejar de ver que estas reyertas son muy interesantes por las variantes eufemísticas. Por ejemplo, Cristina y Néstor no decían Menem, decían los 90. Los 90 había sido un tiempo maléfico en donde había gobernado un mal que era el neoliberalismo.
La política del 2003 tenía que terminar haciéndole creer a todos los argentinos que el 2001 había sido producto de la alianza, pero la alianza había sido 2 años. Eso era posmenemismo. De lo que vamos a hablar hoy, ¿no? La alianza fue posmenemismo. Es decir, fue antimenemista sin corregir la estructura que había diseñado el menemismo. Fue un hiperromanticismo. Nosotros somos buenos, Menem era malo. Bueno, lo que ocurrió fue que la crisis menemista se llevó a la alianza puesta. Y después vino Duhalde, que era del Partido Justicialista, digamos, y después los que estuvieron siguieron siendo todos los que estuvieron ahí en ese complicado año, eran justicialistas. Entonces, en el 2003, después de la gran crisis de representación, aparece la alusión a los 90. ¿Qué son los 90? ¿Un periodo oscuro? No, es el periodo donde gobernó el jefe del justicialismo al que habían adherido Néstor Kirchner, la senadora Cristina Kirchner en ese momento. Claro, el problema es que uno tiene que ver el proceso. En ese proceso, entre los años 89 en adelante, tanto Néstor como Cristina debatían en Santa Cruz a quién seguir. Cristina estaba más cercana a seguir el aparato cafierista y Néstor entendía que había que seguir a Menem. Bueno, se imaginan que el Partido Justicialista de Santa Cruz era la punta del dedo mío, si un partido chiquito, no pesaba en el aparato. Pero después, cuando Menem gana, son menemistas. ¿Qué quiere decir son menemistas? A ver, vamos a separar las cosas. No es que hacían algo que esté mal. Él era gobernador de una provincia. ¿Qué iba a hacer? ¿Se iba a poner a su jefe partidario y al presidente de la República, que era la máxima autoridad? No. Ahora, de ahí a apoyar la política de privatización de YPF, hay una distancia. Santa Cruz se benefició con esa política de privatización. Fenómeno. El problema es que los que tenemos, lo que estudiamos historia, es que después cuando nacionalizan YPF y dicen que la política de los 90 fue brutal, se salen del cuadro y nosotros lo tenemos que poner en el cuadro, porque nosotros hacemos historia. En el cuadro ustedes estaban junto a Menem, en esa ola neoliberal. Después vino una ola anti-neoliberal. ¿Quién la condujo? Bueno, la condujo el kirchnerismo. Bueno, tuvieron que tergiversar brutalmente su propia historia y un periodo importante de la historia de los 70. La tergiversaron y es un poco la papilla que hoy se come en muchísimos lugares, que está bastante reñida con los hechos históricos, con los documentos, con los distintos recortes. Ahí hay un problema que creo que en las clases anteriores hablábamos respecto de cuáles son las construcciones partidarias de la síntesis con la que se milita y se lanzan sentidos comunes. El sentido común histórico es la cámpora viene a reeditar la política de los 70, en donde había una juventud maravillosa que luchaba por un mundo igualitario. Bueno, hay una distancia de ese recorrido, que es una síntesis, hay una distancia en donde el mundo se transformó brutalmente y en donde esos jóvenes de los 70 no son lo que dice esa proclama, eran otra cosa. Hay que estudiarla. Ahora, la política se conduce con este tipo de constructos que son una especie de Frankenstein. Deforman las correspondencias y nos corresponde a los que enseñamos historia, en algunos casos nos duele, porque tenemos cifradas esperanzas o principios respecto de lo que estamos diciendo que ocurrió, ¿no? Es decir, y en esto, ¿se acuerdan cuando dimos la primera clase? Yo les pedí a ustedes que se despojen, que traten de despojarse de lo que viene como carga en ese proceso, obviamente, de politicidad. Todos nosotros ustedes estudian historia, obviamente porque les interesa lo público, la política, la ciudadanía, en fin. Y en ese sentido es muy difícil despojarse de las utopías, del marco de principio ideológico con el cual van diseñando un esquema de lectura del mundo, ¿no? Entonces, yo lo que intenté todo este año, espero haberlo hecho medianamente bien, lo voy a seguir haciendo mientras ustedes me lo pidan, es ser el abogado del diablo. O sea, es decirle, bueno, miren,
en realidad esto hay que mirarlo desde estos lugares y en realidad los sentidos comunes históricos, por ejemplo, un sentido común histórico es, a ver, la justicia social camina por esto. La justicia social es regular la industria, tener precios máximos y que haya siempre convenios colectivos de trabajo. Si yo digo que ese es un principio inamovible y lo quiero mostrar en la historia, eso es falso. A la Argentina le fue bastante mal con eso. Economías que no utilizaron ese modelo de subsidio a la industria, fuerte componente regulatorio del Estado y gremios muy poderosos al punto de asociarse a la posibilidad de objetar un proceso productivo, a la Argentina le ha ido mal. Entonces, ahí hay un principio que mezcla lo histórico con cierta economía política. El Estado es esto, el mejor Estado es el que funciona económicamente diseñando este modelo productivo, este modelo distributivo, etcétera, ¿no? Bien, bueno, de respuesta Axel se hizo bueno, vamos a retomar en donde dejé y a ver si podemos avanzar. Les propongo dos niveles. El nivel en el que estábamos avanzando, uno era, habíamos tomado la política coyuntural, porque en este caso estábamos tratando de hacer coyuntura, a partir de la definición de los aspectos más problemáticos y en parte los derechos humanos, que habían sido como uno de los elementos más, eh, ¿cómo llamarlo?, que generaba una gran turbulencia, o por lo menos que interpelaba a la política de manera muy, muy cáustica, ¿no? La interpelación de los derechos humanos fue muy cáustica. Muy bien, a ver si tengo éxito y les presento lo que quiero. Esperemos que se vea bien. Bueno, aguántenme. No, no lo tengo o no lo abrí. A ver. Bueno, tengo demasiadas cosas acá. Vamos, se los voy a recordar. Eh, habíamos estado planteando, retomemos esto mínimamente, lo político, ¿no? Menem surge de una interna, ¿no? Eh, primera interna y única interna en el justicialismo eh, para obtener el candidato a las presidenciales de la sucesión del primer periodo de la democracia abierta el 10 de diciembre del 83. Bueno, esto ocurre en marzo del 89 y todo el aparato del Partido Justicialista estaba dominado por Antonio Cafiero, que era el jefe de la Renovación Peronista, y en el 87 se había convertido en gobernador de la provincia de Buenos Aires. El abuelo de nuestro jefe de gabinete. Eh, bueno, alrededor de Antonio Cafiero estaba De la Sota, fallecido, ¿no? Gobernador cordobés, estaba Grosso, un hombre que pasó por la cárcel, pero un gran filósofo, unido al grupo Macri, a Franco Macri sobre todo. Lo tuvo como CEO en Sebel, cuando en los años 70 lo perseguían porque había participado en alguna agrupación cercana a la JP, no me acuerdo en qué agrupación. Eh, bueno, y después estaban una cantidad de jóvenes que a ustedes seguramente les suena, como Chacho Álvarez, los hijos de Cafiero, estaba un hombre muy importante en Mendoza, ¿no? El Pilo Bordón, que fue candidato a presidente. Bueno, estos, llamémosle peronistas que buscaban convertir al partido, perdón, convertir al movimiento en un partido político, una buena novedad,
y además que tenían como una mirada muy, ¿cómo decirlo?, autocrítica del primer peronismo. Tenía una mirada autocrítica de la, digamos, del costado policíaco y el costado autoritario que había tenido el primer peronismo, que había perseguido a la oposición, que había tenido una búsqueda hegemónica muy importante y que tenía un costado castrense, ¿no? El primer periodo peronista. Bueno, entonces, este peronismo renovador había desplazado a la ortodoxia, había desplazado a los Ludres, a los Herminio Iglesias, la parte más oscura del peronismo unido al isabelismo de los 70-80, y que había sido en buena medida bastante, eh, digamos, por lo menos, no digo obsecuente, pero en algunos costados tolerante de la dictadura, ese peronismo pierde y queda el peronismo renovador. Y lo más interesante de este grupo, del peronismo renovador, era su búsqueda de un diálogo político, convertir a la Argentina en una especie de bipartidismo en donde el alfonsinismo fuera la socialdemocracia a la francesa. Alfonsín era contertulio con François Mitterrand, que era el presidente de la Segunda Internacional, a la que el radicalismo de Alfonsín se inscribe. Y entonces, Cafiero, que era un hombre creyente, él quería convertirse en el social cristianismo, aportar la beta de una mirada republicana desde ese lugar. Bueno, ese bipartidismo duró nada. Antonio Cafiero llegó a las elecciones del 88 y le ganó Menem. Menem le ganó con una especie de reclutamiento de lo que el cafierismo había dejado afuera, que eran hombres muy oscuros, sin liderazgo, con poco que perder y mucho que ganar, y decididos a una aventura con este riojano que gobernaba una provincia muy pequeña, que había sido gobernador en el 73, que había tenido algunos romances con parte del Montoneros, de la tendencia, que había viajado en el avión con Perón a la vuelta y del que Perón había dicho que era un personaje muy pintoresco, ¿no? Lo dijo calladamente, por no decir, perdón, Perón era un hombre bastante culto para el peronismo medio, bastante culto, y obviamente Menem le podía parecer en realidad un medio clown, algo más payasesco. Pero bueno, Perón con sus modales lo dijo solamente al oído de su acompañante. No sé si era Cámpora, bueno, no importa. La cuestión es que ese era Menem, venía con ya con un recorrido. Bueno, nadie daba 2 pesos, Menem gana la interna, logra prometer. Menem tenía un discurso eh, alocadamente populista, alocadamente populista. Cuando digo populista en el sentido de demagogia desembosada, es decir, proponer y proclamar cosas que se sabía para todo aquel que seguía la política que eran imposibles, como dar un salariazo, dar una revolución productiva, y decía todo lo contrario de lo que estaba ocurriendo en el país, donde había fuga de capitales, había hiperinflación, había una deuda externa que crecía, y había saqueos en los supermercados, y bien, la Argentina ardía, y América Latina ardía también. En ese contexto, Menem aparecía como un peronista clásico, tan clásico como si lo hubiesen sacado de los años 50 y lo hubiesen puesto en ese lugar. La cuestión es que Menem asume en un contexto de una crisis desatada, eh, con algunos juegos típicos de su pragmatismo. Menem empezó a demostrar qué era capaz de hacer. Bueno, ¿qué fue capaz de hacer? En el pleno del proceso, después de haber ganado la interna y ante la descomposición del alfonsinismo, hizo 2 movimientos que fueron muy claros. Uno fue mandar a negociar con Mohamed Ali Zaineldin, que, digamos, estaba preso por el tercer intento de golpe contra Alfonsín de los Carapintada.
fue en Villa Martelli. Ahí hubo algunos tiros y murió gente, hubo un movimiento de tanques, bueno. Lo mandó a negociar, prometiéndole que iba a ser el jefe del ejército y que iba a darle el pase a retiro a todos los generales liberales. Cosa que obviamente no pensaba cumplir. Y por otro lado, lo mandó a Domingo Cavallo, que era el mismo Domingo Cavallo de la Fundación Mediterránea, un cordobés que había estudiado en Chicago y que había estado en el Banco Central en el año 82 con la famosa transferencia de deuda del endeudamiento de las empresas privadas al Estado. Eso se llamó estatización de deuda de las empresas, que en general se hizo porque el Estado dictatorial le había dado seguros de cambio a las empresas que se endeudaban y después cuando hubo una brutal devaluación, las empresas quedaron con una deuda fenomenal. Esto, digo, tiene un discurso económico para no demonizarlo a Cavallo, para que ustedes entiendan. Si yo hoy tengo un dólar, si yo soy muy importante económicamente, ¿no? Y Alberto Fernández me dice, mira, te garantizo que invertí en la Argentina porque vas a tener un dólar que va a fluctuar entre los 120 mangos y los 150 mangos. Entonces, yo hago una inversión y empiezo a producir, compro, capitalizo una cantidad de sistemas de producción y empiezo a trabajar. Empiezo a vender con ese estatuto, 120 a 150. Y resulta que el Estado después, por un problema financiero, porque tiene una corrida o porque los dólares que están depositados en los bancos se van por miedo a la dictadura, que fue lo que pasó, entonces, ¿qué pasa? Ese industrial que se encuentra con que el Estado devalúa y el dólar ya no va a costar 120 a 150, sino que pasa a 300. La pucha. Si ese industrial que vende en pesos, en moneda nacional, lo convierte a dólares, resulta que perdió más del 100%, el 200%. Bueno, esto pasaba en la Argentina. Estas cosas en el mundo capitalista no ocurrieron muchas veces. En la Argentina ocurrían. Entonces, no voy a decir que era razonable, era una negociación necesaria el tema de resolver las deudas de esas empresas. Ahora que la dictadura lo hizo de un solo saque, haciendo que todos pagáramos las deudas de las empresas, es otra canción. Pero una búsqueda de solución había que darle, para que ustedes entiendan. No es que la dictadura directamente le concedió esa transferencia, hizo eso, pero lo que había hecho antes era modificarle el valor fundamental de la paridad con la que las empresas trabajan. Dicho de otra manera, yo era un industrial, supongan que no era ni bueno ni malo, pero tenía 10.000 personas trabajando en mis plantas y una decisión que yo podía tomar es si el Estado no iba en mi rescate, es decirle, bueno, dejo a estos 10.000 fulanos sin trabajo. El Estado generalmente ahí toma decisiones que tienen que ver con comprometer al fisco para salvaguardar el empleo. Salgo de la digresión, Cavallo. Bueno, el sentido común histórico a Cavallo lo tiene como un mal bicho que empezó sus malos pasos allá en 1982. Muy bien. La cuestión que lo mandó a Washington, Menem, que lo iba a tener en el staff de ministro, es más, fue ministro de Relaciones Exteriores, lo mandó a decir por todo Estados Unidos que el dólar, cuando él tomara el gobierno, cuando Menem tomara el gobierno, el dólar iba a estar recontra alto. Escuchen, yo estoy en la Argentina, hay una corrida cambiaria, el dólar está ahora, supongan, no sé, estaba a 150, y el próximo gobierno que viene va y dice en Estados Unidos, el dólar va a estar recontra alto. Entonces, ¿qué hago yo? Salgo a comprar dólares. Si me dicen que va a estar recontra alto, está a 150, voy a comprar este precio porque va a subir. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Menem lo que hizo fue empujarle la corrida cambiaria para apurar los tiempos de la salida de Menem. Y también le generó digamos, empezó a negociar con los que eran enemigos de la democracia, los cara pintada. Muy bien. Está claro que el alfonsinismo se cayó por un golpe de mercado, entre otras cosas por su mal manejo, en parte estructural de América Latina, pero en parte por haber diagnosticado mal los procesos económicos. Después lo vamos a ver lo económico en particular. La cuestión es que
Alfonsín se fue 6 meses antes y en julio del 89 Menem toma el gobierno 6 meses antes. Muy bien. Lo primero que hace Menem en el gobierno es desdecir aquella frase de salariazo, revolución productiva, etc. Pero, en principio, lo que intenta eh, proponerle a los argentinos es que él tiene una nueva épica, ¿no? Una nueva épica. Esa nueva épica era sumarse al primer mundo, y para sumarse al primer mundo había que invertir las alianzas que el peronismo históricamente había tenido, proponiendo, bueno, un acercamiento a los Estados Unidos. Esto no fue lo primero que hizo, pero claramente Menem empieza a trabajar en un plano que lo acerca no a la política, sino a la economía. Lo primero que hace cuando llega al poder, y estamos en un proceso de un alto régimen inflacionario, es darle el Ministerio de Economía a Roig. Roig era el gerente general de Bunge y Bor, que era la mayor cerealera de la Argentina, la empresa con mayor capacidad de exportación en la Argentina. Hago una digresión. Los hermanos Born fueron secuestrados por montoneros, ¿no? En los años 70 y recibieron 60 millones de dólares, que es el mayor rescate que se ha hecho con un grupo armado. Digo ¿no? Menem venía ahora, menos de 20 años después, y ponía a un integrante de ese mismo cuerpo empresario a manejar la economía. Bueno, Roig se murió rápido, tuvo un ataque, murió, y pone al otro mandamás de Bunge que se llama Rapanelli. Bueno, perdonen, Roig no fue, se murió, hubo un anterior ministro. Estuvieron Roig y estuvo Rapanelli. Roig estuvo un tiempo largo, no me acuerdo cuál era el apellido del que murió. Bueno, la cuestión es que le entregó el Ministerio de Economía a Bungibor. Ese proceso estaba pensado para que una empresa que conocía el comercio interno encontrara una fórmula para entrar en un proceso gradual de desindexación, hacer que la economía no siguiera con la inercia indexatoria, ¿no? Yo quiero parar la inflación, los precios crecen, todo el mundo trata de cubrirse más allá de si la inflación efectivamente va a seguir en ese modelo. Entonces, hay un momento en el cual el régimen inflacionario hace que por sí mismo siga creciendo la inflación, aunque las razones de la inflación se hayan detenido. Por lo tanto, ahí se habla generalmente de expectativas. Si todo el mundo tiene expectativas respecto de que los precios van a seguir cambiando al alza, lo que hace un minorista está remarcando los precios, aunque su mayorista no le haya cambiado los precios. Cuestión de cubrirse ante un proceso de crecimiento. Bueno, muy bien. Eso, una vez que se desata en un país, en una economía, lo que se llama proceso indexatorio, es difícil desarmarlo. Bueno, hubo un fracaso rotundo de la política de Bungibor en el ministerio, y por otro lado, el gobierno de Menem, ya a poco de andar, manifestó su tendencia corrupta. Es decir, claramente, desde metros, a 50 metros de la Casa Rosada, había un departamento en donde los Yoma, que eran los hermanos de la mujer de Carlos Menem, se reunían con los empresarios y pedían coimas que eran exorbitantes. Bueno, en toda esa época, en los años 89, los años 90, me acuerdo que Página 12, que surgió por esos tiempos, tenía páginas, las portadas de Página 12 eran legendarias, ¿no? Se llegó a un punto en que el propio embajador americano, se llamaba Terence Todman. Terence Todman fue a la Casa de Gobierno y habló con el presidente, con Menem, y le dijo: es imposible que las empresas americanas estén supeditadas a este tipo de corrupción, abierto. Sí, faltaba que el propio Menem pusiera una tarifa en la Casa de Gobierno, lo hacían sus cuñados. Se imaginan, estamos hablando de los cuñados, o sea que había un nepotismo abierto también. A Menem le importaba nada que la sociedad. Entonces, ahí hay un punto del menemismo que para la derecha
Menem empezó a ser un aventurero útil, es decir, un hombre, un aventurero. Y para la izquierda, Menem empezó a ser un maléfico darwinista social, que venía a entregarle el país a la derecha capitalista, a las empresas, y que era un traidor, porque había dicho que en realidad iba a dar salariazo y revolución productiva. Muy bien. La cuestión que Menem no fue ni una cosa ni la otra, lo que sí fue un hiperpragmatista, hiperpragmático. Menem no tenía principios morales, no hablaba desde el moralismo político. Su discurso era ese moralismo que iban a seguir a Perón y a Evita, pero en realidad Menem, con los actos de gobierno, lo que decía era que iba a resolver los problemas de cualquier modo, aunque fueran absolutamente contrarios a la tradición peronista. Y esto pasó en la segunda hiperinflación. Menem acude al gobierno, asume con la primera hiperinflación que fue la que sufrió Alfonsín. Pero Menem después tiene una segunda hiper. El proceso no se detiene, crece. Entonces hay un momento dado en que Domingo Cavallo va a la Casa de Gobierno. Cavallo se cansó de decirlo, lo dijeron otros testigos. En la negociación con Terence Todman, cuando se va a Terence Todman, que le pone una especie de amenaza a Menem, le dice que, bueno, que las empresas americanas no van a tolerar esto, está claro que por la política de Menem, los diarios decían que la Argentina era una sucursal de los Estados Unidos y a Terence Todman lo empezaron a llamar el virrey. La cuestión es que Cavallo va a la Casa de Gobierno y le dice a Menem, si vos querés seguir en el poder, tenés que escuchar lo que te está diciendo el embajador de los Estados Unidos. Ubíquense, año 90, fines de los 90, el mundo está entrando en el proceso donde Inglaterra y Gran Bretaña definen el marco del neoliberalismo, el consenso de Washington. El mundo estaba cambiando y en un sentido radicalmente nefasto para América Latina. Las deudas de América Latina ahora tienen una tasa de interés creciente. Los flujos de capitales que antes habían venido a América Latina iban a otros lugares. El trabajo industrial se descomponía y se terciarizaba, se desterritorializaban los procesos productivos de las grandes empresas. Las corporaciones empezaban a mirar a los tigres asiáticos, Malasia, Hong Kong, la propia China empezaba a despegar. Pero claramente hasta los países, digamos, asiáticos, si ustedes quieren, Pakistán, Afganistán, recibían ahora ensambles de grandes corporaciones para acceder a salarios mucho más baratos en dólares. Todo este proceso fenomenal se daba en un marco en donde la Argentina venía deteriorando su estructura manufacturera y creciendo en los niveles de desempleo, creciendo en los niveles de pobreza, de indigencia y cayendo el PBI per cápita de una manera estrepitosa. Lo único que había crecido en la Argentina era la deuda externa. En ese marco de segunda hiperinflación, Menem entiende claramente que el problema de los argentinos es una guerra civil. Los argentinos están asistiendo a una guerra civil económica. Esto lo digo yo, Piensen que una guerra civil puede ser con armas o piensen que una guerra civil se puede tramitar entre quienes tienen activos financieros y los hacen valer, llámese dólares, bonos de la deuda, papeles que se negocian en la bolsa o que se negocian en otro plano. Si yo soy Juan Madariaga, el mercadito mayorista del barrio, y una vez que yo compré y me acaparé en productos no perecederos, me paro en eso, porque sé que el arroz, que la harina, que el aceite se cotizan en dólares. Un país exportador de harina, exportador de aceite, exportador de commodity. ¿Se entiende, no? Los que empezaban a luchar esa guerra civil sin armas eran aquellos que veían que su salario a principio de mes era 100 y a final de mes se podía convertir en 10. Estoy exagerando, pero digamos, de 100 se podía convertir claramente en la mitad. Había meses que la inflación era el 100%. Entonces, uno compraba a principio de mes con esa unidad salarial 10 productos y a final de mes
con esa unidad nominal compraba la mitad. Por lo tanto, lo que se hacía era, los que trabajaban, yo trabajaba en una fábrica, hacíamos una cooperativa de compra, entonces comprábamos para todo el mes cuando teníamos el salario fresco. Y ya teníamos la provisión y a final de ese mes, obviamente, lo que habíamos comprado se iba incrementando en el valor. Como los salarios estaban indexados, el mes que viene era otra película. Bueno, así se vivía. Y entonces Menem entiende que lo que tiene que resolver en la Argentina, antes que nada, es salir de ese gradualismo que había hecho con Bunge y Bon. Entonces, hace que Cavallo salga del Ministerio de Relaciones Exteriores y lo coloca como ministro de Economía. Y Cavallo lleva a cabo el viraje, digamos, ¿no? Introduce a Menem en la necesidad de una política radicalmente opuesta al peronismo, que era reforma del Estado, apertura comercial, apertura financiera y convertibilidad. ¿Esto qué significaba? Bueno, la Argentina iba a encontrar una paridad con el dólar 1 a 1 y por lo tanto se despojaba de política económica. No quedaba ahora marcos para que la Argentina tuviera déficit fiscal. ¿Entienden? Si yo adopto la moneda de otro país, mis flujos comerciales no me van a permitir a mí y mis flujos fiscales no me van a permitir a mí salir de esa relación. En la medida que yo empiece a gastar más de lo que me entra, voy a acumular un déficit que no lo puedo modificar con devaluación, porque dije que mi moneda vale 1 de 1. ¿Se entiende esto? Yo soy el Estado, le pago a mis trabajadores, pago a los proveedores, hago obra pública, etcétera. Si yo gasto exactamente lo que ingresa a las arcas, no tengo déficit. Ahora, si yo tengo déficit y marqué que mi peso vale $1, no lo puedo modificar con devaluación. Las políticas que tienen los estados normalmente para perder precio de su moneda o que gane precio su moneda, se lo llama política económica. Eso lo van haciendo todos los estados para regular qué pasa con el comercio externo y qué pasa con los gastos internos. Balanza comercial, balanza fiscal. Cuando uno adopta una convertibilidad, depende ya de lo que hagan otros con uno. Si yo, por ejemplo, tengo deudas en dólares y nadie trae $1 a mi economía y tengo convertibilidad, tengo un problema grave. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Comenzó la convertibilidad y la Argentina tuvo por lo menos 6 años de la mayor estabilidad que se había conocido, digamos, después del año 30, con un crecimiento promedio del 8% y con una paulatina valorización de los salarios en dólares. ¿Esto por qué era? Porque el Estado no dejó de tener un pequeño déficit fiscal. La cuestión es que los que trabajaban en la Argentina y tenían salarios fijos pasaron ahora de cobrar los 100 pesos que cobraban antes, pero cobraban $100. Obviamente, buena parte de la clase media, igual que en la dictadura, volvió a viajar a Miami, porque ahora se lo permitía esta estructura. Y la pregunta que siempre le quedaba al argentino medio, que no se lo podía explicar económicamente, era de dónde salía esa relación mágica por la que ahora él podía gastar en servicios carísimos como un hotel o un viaje transatlántico con el mismo salario con el que antes penaba. Muy bien, la respuesta es que la Argentina tuvo durante esos 6 o 7 años, digamos, del año 91-92, en el 91 empieza la convertibilidad, hasta, digamos, el 97, digamos, principio del 98, tuvo una afluencia de dólares. La Argentina se convierte, como es el mejor aliado de los Estados Unidos, el mejor alumno del neoliberalismo, se convierte en un destino seguro para los dólares especulativos. La Argentina se convierte en un destino de inversión. Ahora vamos a ver el tema de las inversiones. Paremos acá. Hay afluencia de dólares. Entonces, yo tengo un problema económico de balanza, pero ingresan dólares. Entonces, ese problema, en la medida que el ingreso de dólares
sea permanente, estabiliza macroeconómicamente a la Argentina. Lo que crecía, por otro lado, era la deuda. La Argentina durante el menemismo, en la oscuridad de la mirada de los argentinos que salieron de esa guerra civil y encontraron con que los productos ahora valían lo mismo de un año al otro y podían comprar bienes intermedios, automóviles, empezaron a mirar ese proceso y no empezaron a mirar para los costados. ¿Los costados cuáles eran? La política del menemismo trajo como resultado que la desocupación creciera vertiginosamente y que hubiese una poderosa desindustrialización de algunos sectores, los sectores manufactureros como el textil, los mismos que habían sufrido muchísimo en la dictadura, terminaron de tener un colapso, porque al abrir la economía, la Argentina podía importar casi cualquier cosa. No sé si por ahí algunos compañeros, Silvia, que se debe acordar de aquel periodo, Mirta, o por ahí María Cecilia, recordarán que podían ir a cualquier supermercado. Yo me acuerdo que comía unas latas de arvejas, de zanahoria francesas, llamaban Bonduel, maravillosas, riquísimas, inconcebibles para la economía argentina. Y eran comprables, digamos, no era una compra suntuosa, era alcanzable, lo mismo que comprar whisky eh, este, escocés. Era posible, ¿no? Alguien compre un whisky escocés ahora. Digo, para que ustedes entiendan, o alguien de ustedes que tiene un salario medio, fíjese lo que sale un viaje a Miami, ida y vuelta y un hotel en esos días. Bueno, en aquel momento se podía hacer. Esa estructura generó una atmósfera que todos reconocimos como atmósfera menemista. Pragmatismo, hiperpragmatismo. El gobierno entró en un proceso de decisionismo. Decisionismo. La decisión del Ejecutivo era diaria. A Menem no le importaba decirle a los argentinos que iba a vulnerar todas las instituciones. Llevó a cabo la composición de una corte que se llamaba la Corte de los Milagros. Esa corte tuvo mayores integrantes. Los integrantes de esa corte, muchos, eran hasta hombres que objetaban cualquier principio básico del derecho. Uno era el socio del hermano de Menem. Cualquier desatino, algunas leyes del Parlamento se votaron y se aprobaron con un cafetero sentado. Como faltaba un diputado, sentaron al cafetero y se lo contó. Digo, este tipo de tropelías eran una corrupción, pero además era un formato de vulneración de las instituciones de cara a la sociedad. Y la sociedad votó a Menem en segunda instancia para el periodo de su segunda presidencia. En ese momento las presidencias eran de 6 años, ¿no? Pero Menem, como les dije anteriormente, en ese decisionismo y en ese proceso de desconocimiento de las instituciones, yo les diría un desconocimiento bastante, ¿cómo decirlo?, obsceno, llevó a cabo esta jugada. Cuando se votaron las leyes de reforma del Estado, hagamos un punto acá, ¿qué eran las leyes de reforma del Estado? La reforma del Estado fue todo lo que el alfonsinismo tardío no había podido hacer, por ejemplo, privatizar las empresas del Estado, que eran muy deficitarias, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, ferrocarriles, SEGVA, bueno, todo lo estatal fue privatizado. Todo. Cuando digo todo, incluyo IPF. Empresas estratégicas fueron privatizadas. Ante Entel, Entel también, profe. exactamente. Bueno, escuchen, en ese proceso de privatización se utilizó un mecanismo por el cual empresas extranjeras que tenían bonos de la deuda, es decir, supongan que hay un broker. Un broker es alguien que junta inversiones en Europa, ¿no? Entonces, hay un colectivo que juntan papeles de la deuda argentina. ¿Por qué juntan papeles de la deuda argentina? Porque valían en el mercado, valían nada. Valían 100 y uno la podía comprar a 13.
O sea que tenía 87 posibilidades de cobrar más cuando la Argentina pagara. Profe, Bueno, ¿puedo detenerlo acá un cachito? ¿Esos sí. son los fondos buitres? Eh, ahora te explico. Bueno, bueno, está bien. No exactamente, no exactamente. Por ejemplo, si yo voy a la bolsa de valores ahora, puede ser que me encuentre algún operador que me diga, mira, no podés comprar dólares, no te conviene hacer un plazo fijo, yo tengo un fondo de inversión y el fondo de inversión es comprar papeles de la deuda, no sé, ¿se imaginan que la deuda alemana paga nada, es negativa? ¿Quién va a comprar papeles de la deuda alemana? Dicen uno, va a valer uno, voy a perder, voy a tener mucho tiempo sin ganar, ¿entienden? Entonces, ahí los operadores son importantes. Eso es una cosa, es una inversión. Bueno, muchos italianos y muchísimos españoles invirtieron en la compra, por ejemplo, las telefónicas. Las telefónicas las compraron, las empresas de energía fueron compradas por españoles e italianos, ¿no? España e Italia lideran la inversión en las empresas públicas argentinas, que se privatizan. Se privatizan los canales de televisión, los ferrocarriles, se privatizan muchísimos servicios, todos, casi todos. Francia intervino en AISA, lo que ahora es AISA. Exactamente. Francia también. Francia tuvo una participación menor. Bueno, muy bien. Pero cuando se votaron esas leyes, el alfonsinismo, Alfonsín seguía siendo el jefe del radicalismo, lo que notaron era que Menem era capaz de avanzar en cualquier sentido. Muy bien. En el año 93, Menem lanza, el menemismo lanza la proclama de reforma constitucional. ¿Qué tenía como objeto esa reforma? Quedarse en el poder. Menem no quería quedarse 6 años, quería quedarse un segundo periodo. Por lo tanto, eso estaba invalidado por la Constitución. El único que lo había logrado era Perón, reformando la Constitución. Entonces, Menem le presenta a la oposición este nudo gordiano. Si vos no haces un pacto conmigo para modificar la Constitución, yo voy a conseguir los votos, de cualquier manera. Esto fue lo que Alfonsín le planteó al partido. Si nosotros hacemos una oposición y no vamos a la negociación, Menem lo va a hacer igual porque no tiene escrúpulos democráticos, lo va a hacer. Por lo tanto, Alfonsín hizo un famoso pacto, llamó Pacto de Olivos con Menem, en el cual el alfonsinismo introdujo en el proyecto de reforma, por ejemplo, que hubiese un tercer senador, que cada provincia tuviese 2 senadores por el partido que ganaba, primer minoría, y un senador por la segunda, ¿no? O por la primer minoría. El que ganaba, 2, y la primer minoría, 1. ¿Qué más? Otra muy importante, que la capital se convirtiera en un estado más, una provincia más. Se la llama jefatura de gobierno. ¿Por qué razón? Porque el radicalismo sabía que el único lugar donde el peronismo no podía ganar era la capital. Y era una cantidad de votos que claramente el radicalismo quería consagrar, ganar electores, ganar representantes. Y después el alfonsinismo intentó que la Constitución se convirtiera en parlamentarista, aunque sea débilmente. Alfonsín quería que la Constitución dejara de ser presidencialista. Por ejemplo, se introdujo la jefatura de gabinete, que hoy funciona como una especie de fusible, pero no funciona como funciona en Europa. En Europa el jefe de gabinete es el jefe del gobierno y el presidente es el jefe del Estado. Por ejemplo, el jefe del Estado está para las relaciones internacionales, para los grandes acuerdos, y el que está todo el tiempo en la gestión es el jefe de gabinete. Bueno, eso no funcionó. Después se introdujeron una gran cantidad de artículos, los artículos que van entre la Constitución, en la parte de derechos, declaraciones de derechos y garantías, desde el artículo, si no me equivoco, 31 en adelante hasta el 38, se introdujo a los partidos políticos como instituciones fundamentales de la democracia. En el 36 la ética política, nunca se aplicó la ética política. La ética política nos podría llevar como Brasil a tener una ficha limpia. Un candidato, ¿cuántos procesos tenés? ¿Te llamaron a juicio público? Listo, no puede ser candidato. Ficha limpia. Uno dice, éticamente, esto es lo más parecido a lo que una persona de criterios mínimos tiene en su haber.
nuestros políticos casi dejarían desiertas las candidaturas. Bien, introdujo, por ejemplo, el tema de derechos humanos. Todos los temas de derechos humanos fueron introducidos en el artículo 35, 36, en la Procuraduría, en los atributos del Congreso. La Constitución pasó a tener un vínculo de subsidiariedad con todos los pactos internacionales de derechos humanos. Muy, muy bien. Todos estos, los derechos del consumidor, los derechos ecológicos, los derechos de los naturales, de los aborígenes, todo eso fue introducido por el alfonsinismo. O sea, el paquete alfonsinista era del radicalismo. Vos querés la reelección, la vas a lograr, pero el precio que vas a tener que pagar es tener una constitución con una cantidad de derechos de nueva generación, más una estructura de gabinete distinta, más el tercer senador que va a ser nuestro, más la capital que va a ser nuestra. Más o menos esta era la negociación política. Muy bien. Menem reforma la constitución, Menem es reelegido. Menem está 6 meses que son de Alfonsín, que renunció, los 6 años de su primer gobierno, y se queda un segundo periodo porque la Constitución estableció que todos los presidentes podían estar a partir de ahora 2 mandatos de 4 años. Antes había un mandato de 6 y no había reelección. Ahora había reelección con 2 mandatos de 4. Bueno, ¿qué hizo Menem? Se quedó 6 meses, 6 años y 4 más. Y antes de irse, ¿saben lo que intentó? Intentó utilizar una cláusula que está en la parte final de la Constitución para interpretar esto. Escuchen bien, que a él había que reconocerle como primer periodo el primer periodo de la Constitución nueva, no el periodo de 6 años de la Constitución vieja. Díganme la verdad, ¿no era un mago el tipo? Un descarado, un desvergonzado. Discúlpenme acá adjetivo, pero el tipo era un desvergonzado. Pero esa desvergüenza política tenía a todo el peronismo atrás. El partido completo creía que Menem tenía que quedarse un tercer mandato. Digo, cuando digo completo me corrijo. En ese momento, el que detuvo las ínfulas de Menem fue su vicepresidente, el primero, Eduardo Duhalde, que había renunciado para irse como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es decir, primera etapa de la presidencia de Menem, Duhalde estuvo poco tiempo, se convirtió en gobernador. Las relaciones entre el dualdismo y el peronismo, y el peronismo menemista o el menemismo se fueron distanciando. Muy bien, Duhalde tenía la pretensión de ser el nuevo candidato del peronismo, así que le objetó a Menem esta intención y finalmente esto le quedó obturado. Obviamente, Menem para ese momento tenía una crisis económica en crecimiento y no estaba con la fortaleza, pero lo intentó. Lo que es bueno que nosotros como profes de historia nos quedemos con este registro. Intentó un mandato más. Es decir, había una búsqueda de forzar la legalidad a ese punto, contando con una corte que le era totalmente adepta, ¿no? Bien, los márgenes, escuchen, los márgenes de corrupción de ese periodo se cuentan por centenares. Menem llegó a ser acusado, después de dejar el poder, de haber participado como país intermediario en la negociación de paz entre Perú y Ecuador, pero a la vez haberle vendido armas a uno de los contendientes. Como una de las razones probatorias de que se le había vendido armas estaba en Río Tercero, la fábrica militar de Río Tercero, ¿saben qué pasó? Un día explotó y Río Tercero era una especie de lluvia de proyectiles, una escena de terror. Esto pasó en Argentina. Obviamente Menem fue condenado por esa causa, pero después tuvo infinidad de causas por corrupción desembosada. Corrupción desembosada. La mayor de todas fue la que se produjo al privatizar las empresas con participación de lo que yo les había contado la clase pasada, que fue
lo que modificó el gobierno peronista de Menem? La introducción en su discurso de nuevo sentido común de la derecha. ¿Se acuerdan que hablamos de la UCD? La UCD, Unión del Centro Democrática, que estaba liderada por Álvaro Alzogaray y su hija, María Julia Alzogaray, se convirtieron, ella en una superministra y el don Álvaro se convirtió en una especie de asesor tiempo completo del Profe, liberalismo. Es decir, el profe, peronismo, que había sido un movimiento antiliberal, ahora se convertía en adalid del liberalismo. María Julia fue una de las principales ministras que intervino en muchas de las privatizaciones de las empresas de servicios públicos, fue juzgada por esa participación y fue la única menemista que terminó presa varios años. ¿Sí? Fue liberada hace unos cuantos, no me acuerdo, se la juzgó por varias causas, pero creo que fue presa por un par de causas. Una de ellas era se había comprado una propiedad muy cara, es decir, los dineros eran claramente dineros de la corrupción. Muy bien. Digo, todo esto que estoy diciendo, hace que, mientras ocurría esto, una parte de la Argentina se beneficiaba artificialmente con una nueva ola de modernidad. Menem decía que entrábamos en el primer mundo, que la entrada al primer mundo era, por ejemplo, haber obtenido de Estados Unidos la posibilidad de que los argentinos viajaran sin visa. Durante el periodo de Menem uno iba a Estados Unidos sin visa. Pero por otro lado, la estructuración económica, la reconversión económica, mostraba, a medida que corrían los años 90, después de la crisis del tequila del 94, una crisis en México, en cada crisis la Argentina, como estaba dolarizada, digamos, como estaba atada al dólar, sufría esas crisis porque la globalización lo primero que trajo fue la posibilidad de que los flujos de capital salgan de un país rápidamente. Por lo tanto, la Argentina tuvo estas remesones. En el 94, en el 98, la crisis rusa. Muy bien. Bueno, lo que decía es, en este periodo, los argentinos que tuvieron la posibilidad de disfrutar de esta cuestión no alcanzaban a ver la artificialidad del discurso menemista, de la entrada al primer mundo y el proceso reverso de ese discurso. El discurso claro del primer mundo era que la Argentina ahora compraba telefonía cara, tenía telefonía, mejoraba muchos servicios y tenía una estructura abierta al mundo, al comercio internacional, que privilegiaba a buena parte del país. La otra mitad de los trabajadores que estaban en sectores no beneficiados por lo que se llamó conversión del área productiva elaborativa a los servicios, la Argentina creció su economía fundamentalmente en servicios, esos argentinos lo que cayeron fue en la desocupación, en la pobreza, en la indigencia. Entonces en la Argentina hay un proceso de desindustrialización, pero por otro lado se reconvierte la Argentina con sectores nuevos. Muchos de los que estaban en la línea manufacturera o que eran empleados del Estado no pudieron reconvertirse y pasaron de una indemnización en una empresa pública a comprarse un coche, un taxi, un remis, a poner un kiosco, una pizzería y finalmente después a ser un precarizado. Es decir, que no conseguía empleo formal en la estructura económica de esa Argentina menemista. Ese proceso se fue haciendo visible hacia fines de los 90. Creo que les comenté acá en una clase anterior que uno de los efectos que produjo la reforma del Estado y la privatización, sobre todo de YPF, con las ciudades atadas a la producción de crudo, de producción de gas, fue las puebladas, Cutralcó, ¿no? Salta, esas puebladas que después generaron lo que se llamó las piqueteras, las mujeres que cortaban rutas, estableció en la Argentina, bueno, un nuevo sustrato social, un nuevo estamento que fueron los grupos territoriales, los movimientos sociales, que buscaban nuevamente no la lucha contra el capital, buscaban trabajo, trabajo remunerado, nada más, porque habían perdido todo lo que habían logrado. Esto claramente
trato de salir del libro académico para que ustedes entiendan. En la Argentina el menemismo venía a reeditar en muchos sentidos lo que la dictadura había intentado económicamente hablando y no había podido. Fue claramente un proceso muy crudo que produjo dos cuestiones. Por un lado, la Argentina entró en la modernidad económica, la Argentina se bancarizó, formalizó la estructura del sistema financiero, pero por otro lado, generó una rápida desestructuración de su industria manufacturera. Y esto es lo que produjo este quiebre que les estoy diciendo, ¿no? Bien, paremos un poquito acá. ¿Cómo termina el menemismo? El menemismo termina con una crisis que a partir del 98 es abierta. El menemismo claramente en los últimos años tiene una crisis fiscal, hay una crisis financiera y se endeuda rápidamente. En esos años me acuerdo que La Nata tenía un programa, no me acuerdo, se llamaba Día D, no me acuerdo cuál era el programa de La Nata, en donde tenía un contador arriba. En la televisión aparecía un contador e iba apareciendo la cifra de la deuda, que era como un contador. ¿Vieron cuando ustedes ponen un cronómetro? La deuda externa argentina iba creciendo. Bueno, aquellos 48.000 millones de dólares de deuda del alfonsinismo se convirtieron en 100 y llegaron casi a 200.000 millones de dólares. El problema de la deuda no había sido resuelto. La Argentina había generado un plan, había entrado en un plan que se llamó Plan Brady, que se suponía que la Argentina iba a entregar activos sociales, todas las empresas públicas, por papeles de la deuda. Es decir, que los nuevos operadores concesionarios o los que tomaran esas empresas públicas iban a bajar la deuda. Bueno, esto no ocurrió. El proceso es más complejo, lo vamos a ver en la clase económica. Pero la Argentina terminó sobreendeudada aún en este periodo. Punto por ahora, punto acá sobre la lógica del menemismo. Ahora, hay un punto en el cual el menemismo también fue absolutamente contrario al proceso que se había instalado en la Argentina. Ustedes se acuerdan que el alfonsinismo había votado las leyes que llamaron de impunidad, ¿no? Ley de punto final, ley de obediencia debida. Esto lo que hacía era dejar presos a los integrantes de las juntas militares que habían sido condenadas, Videla, Macera, Agosti, Lambruschini, y el resto del aparato represivo, coroneles, tenientes coroneles, el torturador, etcétera, el picanero que había estado en la base de la pirámide, a esos estas leyes los habían exculpado, amnistiado. Bueno, esto había generado una gran decepción en la militancia de derechos humanos en Argentina, pero al menos lo que quedaba era el juicio y los condenados por haber llevado a cabo el plan sistemático de violación de los derechos humanos, los terroristas de Estado. Muy bien, Menem, para llegar al poder, pactó, como les dije yo, con todo lo que había quedado fuera del peronismo. Entre los que habían quedado fuera, unos de ellos, un grupo de ellos, eran los montoneros. La cúpula de montoneros, Firmenich, Vaca Narvaja, Perdía, algunos de estos apellidos le deben sonar, porque están hoy día en el poder. Vaca Narvaja está en el poder, el hijo de Vaca Narvaja es fue la pareja, el padre de la hija de Cristina y de Néstor. Bueno, Firmenich, Vaca Narvaja y Perdía hacen un acuerdo con Menem, un acuerdo, se imaginan, en la más completa oscuridad, en la cual Montoneros participa de la campaña, que participar de la campaña era poner un dinero importante. Recuerden que los montoneros administraron parte de ese botín de 60 millones de dólares, llevaron buena parte de ese botín a La Habana, a Cuba, una parte de esa Cuba no se la devolvió, en fin. Bueno, todo esto que estoy diciendo es a ver, está escrito en los textos de autocrítica, la mayoría de los autores lo plantean. Les doy como referencia siempre lo mismo: Novaro, Palermo, Pucciarelli,
La cuestión es que el acuerdo de Menem con este grupo era exculpar a los montoneros que habían sido juzgados. Ustedes recuerden que Alfonsín juzgó a la AAA, juzgó a las organizaciones armadas y juzgó a las cúpulas de los militares. Bueno, los montoneros habían sido juzgados en ausencia. Firmenich fue capturado en Brasil. Pero la cuestión, ¿cuál es? Que Menem le promete a los montoneros que iba a dar un indulto. El presidente de la nación tiene la potestad de indultar, es decir, dejar que la condena quede sin efecto práctico una vez que esa condena ha sido sustanciada por los tribunales. Entonces, Menem, ¿qué hizo? Cuando llega con el discurso este demagógico y facilista, dice, vengo a unir a los argentinos. Vengo a unir a los argentinos, por lo tanto, vamos a mirar al futuro y lo que hay que hacer es unirnos. Y en esa unión llevó a cabo la acción de indultar a los condenados por el juicio que se había llevado a cabo a la Junta en el año 85. Escuchen, cuando yo les digo que no se escucha mucho tiempo hablar de estas cosas, se los digo y los interpelo desde el peor lugar, desde el lugar de ser honestos intelectualmente. No se escucha mucho tiempo hablar de lo que pasó con la gestión peronista de este periodo democrático. Ustedes, digamos, tenemos todos que separar el discurso de la puja partidaria proselitista del discurso de los hechos acontecidos. Bueno, esto fue así. Videla, Macera, Agosti, Lambruschini y no me acuerdo quién más, creo que había un quinto, no me acuerdo si Viola, me parece que Viola, todos obtienen la libertad. Es un escándalo. La mayor marcha de derechos humanos que llevó a cabo en la Argentina fue, me acuerdo, ese diciembre del año 90 contra el indulto. Entonces, la Argentina entra en un proceso, todo lo que se había avanzado en derechos humanos hasta el arribo del menemismo, el menemismo dice que ahora hay que olvidarlo. Y empieza como en una tarea muy cínica de desconocer ese proceso, y lo más llamativo es que la atmósfera social general desconoce ese proceso. Entonces, a partir del año 92, con la bonanza económica, hay una atmósfera de placentero individualismo que, por otro lado, acude a un crecimiento de la irritación de los movimientos. Los movimientos de derechos humanos no desaparecen, se irritan, tienen canales de denuncia, aparecen agrupaciones nuevas como era los hijos, y después aparecen nietos. Y acá hay un proceso muy interesante. Durante el menemismo hay una de las agrupaciones de derechos humanos surgidas durante el año 77, que son abuelas, que incorporan el mayor trabajo, el trabajo más, me parece a mí, más valiente y más, más valioso para el futuro, que es trabajar concienzudamente sobre algo que probara que no se había juzgado el robo de bebé. En lo que se había realizado en los tribunales del año 85, la CONADEP no había acusado a las juntas por el robo de bebé. ¿Esto qué era? Una detenida que no estaba puesta que no estaba puesta ante el Poder Ejecutivo, o sea que estaba clandestina y estaba embarazada, daba luz en la clandestinidad, y ese hijo, hija, nacido, era apropiado. Era apropiado materialmente, o sea, el chico iba a otro hogar y se le apropiaba también y se le desconocía la identidad. Esta doble violación horrorosa de otra época no había acontecido en un caso. Se empezaron a juntar decenas, centenares de casos. Se llegó a la cifra de algo más de 500 hijos por recuperar, ¿no? Mejor dicho, nietos. En este caso eran nietos. Bueno, así que vimos durante un tiempo, en los 90, la fatiga con la cual militaban y escrachaban, porque ¿qué pasó?
los organismos que estaban integrados por estos chicos jóvenes, digamos, bueno, no se la bancaban. Entonces, ante el menemismo que no permitía ningún canal de debate de estos temas, y ante la fuerza de esa amnistía, de ese indulto, bueno, empieza a haber escraches, los derechos humanos empiezan a ser vapuleados y aparece un trabajo fenomenal que es el reconocimiento de la identidad a partir de un estudio genético. Entonces aparece un cuerpo de antropología forense que trabaja con las abuelas, hay una búsqueda muy minuciosa, hay un archivo que las abuelas generan para demostrar que ese que encontraban era claramente identificable con una familia que podía haber sido vulnerada, que a lo mejor los padres estaban muertos, asesinados, pero que los abuelos eran desconocidos y existían y estaban. Bueno, entonces, hoy día tenemos algo más de ciento y pico, no me acuerdo, 120, ¿no? Nietos recuperados. Eso en algún momento empieza a chocar contra la necedad del menemismo y finalmente, a fines de los años 90, el Parlamento argentino, ya cuando el menemismo está débil y en los años que siguen, se logra juzgar nuevamente a los militares, pero por un delito que ya no había sido juzgado. Ustedes saben que a nadie se lo puede juzgar por el mismo delito dos veces. Por lo tanto, no se juzgaba ahora a Videla, Macera, Agosti, y acá entraron todos, entraron Pajarito Suárez Mason, Camps, todos entraron como ladrones de bebé y ladrones de identidad. Entonces se los juzgó y se los mandó en cana. Pero esto no fue un trabajo del menemismo, fue un trabajo de los grupos de derechos humanos que no habían sido recibidos nunca, escuchen bien, nunca por el menemismo, y que tampoco habían sido ayudados, organizados, ni empujados por ninguna corriente del peronismo. Algunas corrientes menores del peronismo se desgajaron, por ejemplo, el grupo de los 8. El grupo de los 8 eran 8 diputados que con el liderazgo de Carlos Chacho Álvarez dijo el menemismo no es peronismo y se fueron. El resto del peronismo asumió que el peronismo era menemismo. Entonces, volviendo a lo que decía Axel hoy, hablar de lealtad o traición, a mí en particular me habla de un formato del discurso de la lucha del lenguaje del proselitismo o de las solidaridades para volver a romper y generar nuevas alianzas dentro del peronismo. Pero desde el punto de vista de las diacronías, nosotros dimos derechos humanos, el comportamiento del peronismo fue feroz. No participó de la CONADEP, asumía que la autoamnistía de los militares era legal, dio el indulto del 90 y no contuvo en ninguna medida a las organizaciones de derechos humanos que por lo general tenían representantes de la izquierda, los partidos de izquierda obviamente tuvieron secretarías de derechos humanos y militaron con los grupos de madres, abuelas, hijos, nietos. Bien, así llegamos, digamos, a la crisis, ¿no? ¿Qué fue la crisis del 2001? Che, yo estoy hablando sin parar. Voy a tomar un traguito de café. Abro los micrófonos porque de esto seguramente tienen mucho para decir, preguntarme, discutir. Sí, Juan, sobre lo que le preguntaba hoy era de Néstor Kirchner particularmente, ¿no? Como gobernador de Santa Cruz y ese periodo del cual de lo que estábamos hablando, ¿no? La nueva discursiva que por lo menos yo percibo que se ve en el ambiente habla mucho del discurso camporista, digamos, es como una idea de la reformación del Estado y que se cuenta a partir del 2003. Entonces, ya desconoce completamente los roles anteriores que hayan cumplido tanto Néstor o Cristina en el Estado previos a la presidencia de Néstor Kirchner. Es como que hay un punto de partida donde ya es el presidente. Entonces se desconoce el lugar de referencia del cual pertenece como cercano, digamos, al sector rural, me refiero en el sentido
tampoco para indagar tanto en la cuestión personal, porque ahí nos metemos más en este periodo de los 70 justamente, en los cuales se relacionan con las organizaciones de la época, etcétera, pero sí al periodo de gobernador de Néstor Kirchner, el cual hay un desconocimiento en el periodo del 2010, yo me refería. Y yendo al tema de la Constitución, estamos viendo, digamos, que está muy buena toda esta discusión o todo este planteo que se hizo sobre la reforma del 94 en base a de las alianzas con el radicalismo, en base a lo que se propone para este periodo, por lo menos presidencial, que es el tema de la reforma por parte de Cristina en el Senado, en el cual esto ya se sabe, esto ya es sabido, me parece a mí, de la alianza con el radicalismo alfonsinista, justamente, ¿no? Que tiene que ver con... Perdóname, Axel, la verdad es que no hubo de parte de Santa Cruz ninguna alianza con el radicalismo alfonsinista. Yo les digo, miren, les doy referencia. No, la reforma de la Constitución, perdón que me fui por varios lados, ¿no? Pero me refiero a lo que hablamos de el menemismo, pasa que fue muy largo, ¿no? Pero el menemismo hizo la reforma del 94, comentaba usted, en base a una serie de alianzas con sectores del radicalismo que quedaron fuera, etcétera. El Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos, claro. Y que ahora se plantea una nueva reforma de la Constitución en base a otros intereses, quizás, pero que tienen que ver con esto de la alianza con el sector del radicalismo alfonsista, que es el que va a plantear nuevamente, parecido a lo que comentaba usted, la necesidad de nuevos derechos y garantías acordes a la época más moderna que estamos viviendo. Igual, eso era un comentario. Yo iba más hacia la cuestión de... Yo lo que digo es, miren, la verdad es que uno con el tiempo tiene que acostumbrarse, si quiere ser fiel a, vamos a llamarlo... Se entrecorta su audio, profe. No. Hola, ahí, ¿cómo me tienen ahí? Ahí se escucha bien. Bien. A mí particularmente lo veo entrecortado. ¿Me ves? No, debe ser mi internet. Sí, debe ser tu internet. No. Porque a vos también se te corta la voz. Bueno, les decía, lo que yo trato de hacer en estos periodos que salen pocos libros académicos de historia sobre el periodo reciente, es comprar lo que está a mano, por ejemplo. Y yo les recomiendo, por ejemplo, este texto, La historia reciente, Argentina en democracia. De nuevo, hay muchos autores que escriben acá, lo compilan Novaro y Palermo. Los textos de Novaro y Palermo son muy profesionales. Ni Novaro ni Palermo son peronistas, y eso está claro para el que lee la primera página. Pero tienen, igual que Luis Alberto Romero, que tampoco es peronista y que en todo caso están más cerca de miradas institucionales, un profesionalismo desde el punto de vista historiográfico con el cual se puede debatir, pero que concurre en una estructura que podemos llamar profesional, mínimamente. Después aparece otro nivel de libros que por ahí, por ejemplo, hace poquito me compré el de Culfas, ¿no? Culfas, que bueno, es ahora un ministro, pero es un académico, profesor, economista, escribió en términos de la historia de la economía argentina en el periodo 2003-2015. Culfas, el periodo de Cristina, el último periodo de Cristina en términos económicos, es muy crítico, muy crítico. Digo, nosotros tenemos que acostumbrarnos a tratar de otear ese tipo de registro académico. Ahora, hay otros registros que suelen no ser tan académicos, pero que son necesarios. Por ejemplo,
de los que he leído hay muchos, pero yo le nombré La Voluntad, pero por ejemplo, se llama Setentistas, de la Plata a la Casa Rosada. Lo escriben Fernando Amato y Boyanovsky Bazán. Bueno, son periodistas que hacen un poco de historia. Entonces, lo que toman es la militancia de los años 70 en La Plata, con fotografía. Ustedes, digamos, tiene fuentes que son valiosas. Uno se encuentra ahí, por ejemplo, con las fotografías del Néstor joven, ¿no? Del Néstor de 20 y pico de años, con las familias de los compañeros de Néstor en la Universidad de La Plata. Ustedes saben que tanto Cristina como Néstor iban a la Universidad de La Plata. Con la militancia que ellos tenían y con el recorrido de ambos en la militancia peronista de ese momento y sus compromisos. Esos compromisos, ahora estoy hablando en términos biográficos, tenían muy baja intensidad, bajísima, al punto tal que hasta que se convirtió en gobernador Néstor y Cristina, los hace los menos setentistas de lo que llamamos setentistas. Uno diría, Firmenich, Perdía, Vaca Narvaja, el perro Berbisky, o yo les nombré, qué sé yo, a Miguel Bonazo, eran hombres muy poderosos en la época de los 70. Manejaron la campaña, por ejemplo, Bonazo manejaba la campaña de Cámpora, ¿no? La campaña, era un periodista, tenían periódicos. Es decir, Berbisky, que es importante ahora en la inteligencia de este gobierno, tiene un medio y demás, era de inteligencia de Montoneros, un hombre que estaba con Walsh. Firmenich, Vaca Narvaja y Perdía manejaban miles de hombres armados y 60 millones de dólares. Entienden de lo que estoy hablando, ¿no? Después había cientos de miles de integrantes universitarios jóvenes, la mayoría universitarios, muchos trabajadores también, pero la mayoría universitarios, los que llegaban a la conducción, de organizaciones que estaban en la superficie, iban a la universidad, iban a asambleas, participaban en la manifestación, no portaban armas y no pensaban que la salida era armada. Y pensaban que la sociedad tenía que cambiar. ¿Qué compromiso tuvieron Néstor y Cristina en ese setentismo? Muy baja. Muy pronto se fueron a Santa Cruz y llevaron a cabo una vida de abogados comercialmente. Eso es criticable en lo más mínimo, en lo absoluto. Digo, reconocer esto se da de patadas con la épica de los derechos humanos y el setentismo. Es decir, esa corriente, uno puede adherir a esa corriente. Pero lo que dicen, por ejemplo, los que participaron del primer grupo que se llamó Calafate, cuando en el año 98 Duhalde se decide a competir contra Menem, recuerden que Menem tenía la idea de ir al tercer periodo, Duhalde ve qué apoyos tienen las provincias. Y la senadora que por esos momentos empezó a ser claramente antimenemista era Cristina Kirchner, que había sido primero diputada nacional y antes había sido diputada provincial. Bueno, entonces, claramente, a partir de la figura conocida que era Cristina, Duhalde manda a algunos de sus hombres, creo que lo conocen a Julio Bárbaro, era uno de los que fue y se juntó con con el que hoy es presidente, y juntos formaron un grupo donde nace el kirchnerismo. Lo que en general se sabe, lo que dicen esos hombres, esto es fuente verbal, lo que decía Alberto, lo que decía Julio Bárbaro y lo que decían otros integrantes de esa corriente que apoyó a Duhalde en el 98, era que Cristina y Néstor Kirchner, y sobre todo los que giraban alrededor de ellos, aprendieron qué pasó en los 70 con el libro de La Voluntad, de Caparrós y Anguita, que yo les acabo de, unas clases anteriores, les acabo de, los estimulo a que lo lean. Quiero decir, hay un recorrido en los 70 al que Cristina y Néstor adhieren, pero adhieren en términos de un discurso, de la construcción de un discurso épico. ¿Esto está mal? No. ¿Esto lo hacen casi todos los políticos, todos los grupos históricos partidarios? Por supuesto. La discusión acá es en qué términos nos confundimos creyendo que lo que pasó no pasó y viceversa.
Vieron que en la Argentina es imposible dialogar sobre lo que ocurrió, los hechos. Y yo doy clase de historia y para mí los hechos son los hechos. Es decir, ¿hubo un indulto? Sí, hubo un indulto. Ahora, si yo no nombro el indulto, por ahí dentro de un tiempo me convenzo de que no hubo un indulto, porque digo que determinado grupo político nunca indultó. A esto me estoy refiriendo con tergiversación. Y a mí me parece que la Argentina entre el 2003 y el 2015 produjo una fuerte corriente de síntesis histórica que abrazó los 70 con el 2003, con un componente legítimo desde el punto de vista de la militancia juvenil, pero que le aportó mucho error histórico, o mejor dicho, mucho constructo simbólico de poca raíz historiográfica, así con mucho sentido común construido. Cuando digo construido me refiero a inventado. ¿En qué hay invento? ¿Militó Néstor en La Plata? Sí. Se escondieron en una casa porque todo el mundo estaba en peligro. Después dijeron que estuvieron presos. La verdad es que no sufrieron este embate. Pero lo más importante de todo, no formaron parte de los organismos de derechos humanos. Y cuando fue gobernador de Santa Cruz, Kirchner no recibió ni avaló a ningún organismo de derechos humanos. Entonces, lo que encuentro es que los organismos de derechos humanos, a partir de la asunción de la pareja presidencial, que está muy bien, los recibió, entonces los organismos de derechos humanos reconvierten su historia y no recuerdan aquel pasado. ¿Esto es legítimo en términos políticos? Por supuesto que es legítimo. Todos los grupos partidarios deben olvidarse de una parte para presentarse mejor a la sociedad. ¿Cuál es la tarea de los profesores de historia? Recordar lo que no se dice. Lo que tenemos que hacer es contar lo que pasó, digo, ¿no? Bueno, volviendo al punto, entonces, este libro es muy recomendable, ¿eh? Digo, para conocer una parte, es muy recomendable, muy interesante, reconstruye de manera bastante... No es un gran libro, ¿eh? No es como La Voluntad. Después hay un texto sobre Néstor Kirchner que es recomendable, pero yo lo objeto por una razón. Mario Weinfeld, que es el editorialista de Página 12, escribe, que se llama Kirchner, el flaco, el hombre que supo. Pero en el prólogo dice, yo no voy a hablar de corrupción. Digo, la pucha. Si la oposición habla de corrupción y el presidente tuvo un montón de juicios y la presidenta Cristina tuvo un montón de juicios, estoy diciendo esto de Menem, cuando empieza el kirchnerismo no lo digo. Entonces, esos libros para mí son objetables, porque cuenta lo bueno de Kirchner, del kirchnerismo, que lo podemos decir acá. Digo, el kirchnerismo reconstruye el poder del Estado, centraliza, moviliza a la sociedad en un sentido positivo, genuinamente estructura sectores que estaban desestructurados, como los movimientos sociales, produce una interesante corriente de, digamos, de reencauzamiento de los derechos básicos de los que no tenían empleo, de los que no tenían acceso a bienes del Estado, reconstruye una línea de lo público muy interesante. Dicho todo esto, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de otros elementos, como podía ser la propia constitución de los ideales políticos, el kirchnerismo vuelve a ser hegemónico y vuelve a tener una relación con las estructuras públicas y empresariales de fuerte polarización, donde la corrupción aparece denunciada. Entonces, el que hace historia tiene que decir, bueno, a ver, ¿quién lo denuncia y por qué? Los jueces dicen que sí, dicen que no. En esa estructuración de distintos discursos, los que hacemos historia tenemos que buscar todas las fuentes posibles, ¿no? Bueno, cuando alguien dice, yo no voy a hablar de corrupción, voy a hablar de lo que Kirchner hizo, porque lo que Kirchner hizo es político y lo otro no es político. Entonces yo me pregunto, ¿la ética no es política? Asumimos que la constitución del Estado en sí misma tiene como una parte constitutiva extraer recursos de la sociedad en forma anómala para ponerlos a trabajar al servicio de la próxima política. Es decir, yo recaudo para hacer política,
entonces le permito a la policía que haga esto, a los empresarios que me den no sé qué, a los otros no sé cuánto, a los secretarios generales de las distintas sindicatos, les dejo pasar esto, dejo pasar lo otro. Esa circulación de dinero, yo puedo decir, la hacen todos los gobiernos oscuramente porque se financian. Es decir, lo que Manzano dijo de Menem, robo para la corona. Yo robo para juntar dinero para poder seguir en el poder. Vieron que acá hay una cuestión, ¿no? Los argentinos no discutimos algunas cosas que son muy importantes. Discutimos acerca de cómo se financian los grupos políticos, no discutimos. Y después nos hacemos los sorprendidos porque resulta que los comisarios recaudan para los intendentes y los intendentes recaudan para el gobernador y el gobernador recauda para el presidente para las próximas elecciones. ¿De dónde salen los millones de dólares que ponen en las campañas? Esto lo hago desde el punto de vista académico. Uno tiene que recorrer las corporaciones en su lugar inadecuado, que es transan una participación de sus ganancias al que gobierna para que siga gobernando. ¿Para qué? Para después tener algunos privilegios en las próximas negociaciones. ¿Eso a la sociedad no le interesa? Es un problema de la sociedad. Nosotros como profesores de historia tenemos que tomar esos hechos y matrizarlos. Entonces, lo que digo es, cuando alguien me dice, en este gobierno yo no voy a hablar de corrupción, yo tengo dos posibilidades. Como el kirchnerismo es algo muy reciente y hay mucha gente que se puede sentir afectada, yo digo, bueno, termino en una parte que no traiga el presente, ¿entienden? Digo, llegamos al 2010, que es el bicentenario, al 2008, pero esto no quita que a partir de estas cosas que hablábamos con Axel, de la lealtad y la traición, uno tenga que entrar en un pliegue que es muy necesario pasarlo para explicarle a los chicos de 17, 18 años bien estos procesos. Si uno no se los explica bien, uno está haciendo mal su tarea en dos sentidos. En un sentido, los pibes pueden darse cuenta de que todo es una porquería y que uno se lo está ocultando. Y entonces los pibes se pasan a la antipolítica. La antipolítica es el peor de los males, porque ¿cómo resolvemos los problemas públicos? La agenda pública se resuelve con política. Si los jóvenes dicen todo es una porquería y la política es una porquería, todos los que toman alguna responsabilidad política están contaminados. Y eso no es cierto. Hay políticos decentes, hay estructuras decentes, y bueno, y hay que construir una ciudadanía de mayor calidad, que nuestros dineros sean gastados en los que se dice que se tienen que ser gastados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto no es una proclama. Lo que quiero decir es, ese es un mal. El otro mal es, como no le explico bien en la clase, dejo a los alumnos de 17, 18 años que sean captados por discursos fáciles, demagógicos, mentirosos. No les doy herramientas a los estudiantes para que construyan su propia capacidad crítica de asumir un discurso desde una autonomía personal. Esto me parece que son dos males, ¿no? A veces yo veo clases de historia donde termina y la sensación es que, digo, después de esta clase, los pibes se van a ir escupiendo a todo aquel que parezca ser un político, es decir, van a estar irritados con el mundo político y eso está mal, porque tampoco se van a comprometer, no se van a informar. Y la otra es que queden con dudas y que esas dudas se las completen aquellos que de una u otra manera le van a decir que el mundo es un conflicto vital de este tipo o el mundo es un conflicto vital de este tipo y le absoluticen las cuestiones. Por ejemplo, si viene alguien y le dicen, mira, todo el problema por el que vos pasás es el imperialismo. Bueno, es indudable que el imperialismo es un problema para nosotros que somos el traste del mundo, pero no todos los problemas el imperialismo. Nosotros hacemos un montón de cosas mal acá adentro que le arruinan la vida a la gente, ¿entienden? Entonces, la izquierda dice, el problema es el imperialismo. ¿Esa es toda la verdad? No, es una parte de la verdad. Después tenemos que asumir un montón de otras cuestiones que dependen de nosotros como sociedad y que hay que construirla con buena política, ¿no? Bueno, estas, digamos, me parece que son grajeas que tienen que ver más bien con nuestro rol como docentes en función de la historia reciente. Tengan en cuenta que ustedes van a dar historia reciente en sexto año, ¿no?
los chicos ahí están muchos politizándose, entre el centro de estudiantes, escuchando, ¿no? Y otros muy indiferentes, ¿no? Otros están en el viaje Bariloche o en el boliche, y es muy importante, las clases que damos en sexto, en la carrera de sociales, que pueden ser chicos que puedan estudiar Derecho, o que van a estudiar, no sé, Trabajo Social, u otra carrera social, es muy bueno, me parece, explicarles bien. Bueno, me parece que acá podemos hacer un corte, ¿no? Son las 8:30, ¿qué dicen? Genial, profe, excelente lo que está explicando. Bueno, ¿todo bien? ¿Los demás? ¿Bien? Perfecto, profe. Bueno, escuchen, entre hoy y mañana puede ser Sí, profe. que les mande al chat del WhatsApp alguna duda. Espero que todos hayan entregado los trabajos. Si tienen compañeros que han estado un poco remisos o alejados de la cursada, díganle que yo mañana voy a estar preguntando, porque por ahí tengo, por error personal, a alguien que está como sin vinculación y por ahí me lo entregó por otro lado. No tengo tiempo, tengo que poner la rúbrica mañana. Así que estén atentos al chat, díganle a todos sus amigos, ¿sí? Perfecto, profe. Le avisamos Bueno, profe. que mañana estén atentos. Les mando un abrazo. Buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Suerte. Saludos, chicos. Chao, profe. Chao, compañeros.